Como les contaba, vengo llegando de una serie que fui a realizar con los hermanos del norte de Chile, la Iglesia de Cristo en Calama, que iniciamos el año 2023 en agosto y ya lleva un año y más y hay una buena membresía. El domingo nos faltaron sillas porque vinieron 5 sectarios a oír la palabra y estuvieron muy atentos. Y entre las preguntas que nos hicieron estaba cuando habló y enseñó sobre el bautismo para salvación. Ellos dicen, ¿y cómo el ladrón en la cruz se salvó sin haberse bautizado? Entonces era la inquietud que ellos tenían y yo les presenté la lección que quiero compartir con ustedes. Estamos estudiando realmente el libro de Primera de Juan, pero vamos a suspenderlo por hoy día y el próximo lunes continuamos estudiando el Evangelio, o sea, la primera carta de Juan. Entonces vamos a nuestra lección. Nada que ver, puse el día del juicio, perdón. Esa no es la lección. Voy nuevamente a ver, aquí está, esta sí. A ver, voy a bajar esta. Denme un segundo, porque el día del juicio, el ladrón de la cruz. Ok, no, tampoco esa es. Está en PowerPoint. Muy bien. Vamos entonces Vamos a entonces nuestra a... lección. ¿Aló? Ok. Como decía, el ladrón en la cruz es el tema que estaremos mirando hoy. ¿Es ejemplo de salvación para nosotros hoy? ¿El ladrón en la cruz? Es la pregunta que les planteé a la gente que estaba escuchando nuestras exposiciones, a este grupo de sectarios que nos acompañó, que estuvieron los 5 días de predicación y hicieron muchas preguntas y esta fue la que le aclaramos con la palabra del Señor. El texto de estudio está en Lucas 23, 39 al 43. Vamos a leerlo. Vamos, entonces lo tengo ahí y en y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese que este relato bíblico es tomado por los grupos sectarios que defienden la fe sola para justificar su desobediencia al mandamiento del bautismo. Nosotros lo encontramos en los evangelios de Mateo y Marco, que nos hablan de estos dos malhechores que fueron crucificados junto con Jesús. El Evangelio de Lucas nos relata que uno de los dos malhechores se arrepintió, reconociendo la inocencia de Jesús al confesar que él y el otro malhechor estaban sufriendo lo que sus malos hechos merecieron. El malhechor arrepentido, en su temor a Dios, reprendió a su compañero porque injuriaba a Jesús. Él creyó que Jesús tenía un reino y que vendría en él después de la muerte.
y mostró gran fe al declarar y decir a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese que este es el relato bíblico. Tenemos aquí hechos reales en este relato, el relato de Lucas. El ladrón en la cruz no fue bautizado, que es lo que la gente presenta este caso para justificar que ellos pueden ser salvos como el ladrón en la cruz, no bautizándose. Entonces, el ladrón en la cruz fue salvo. Ante este relato bíblico, se puede concluir que el bautismo no es esencial para la salvación. Ellos defienden que sí, que aquí tenemos un caso y lo toman como argumento válido para decir que no es necesario bautizarse. Entonces vamos a ver este relato a la luz de la Escritura para nosotros entender. Entonces, el ladrón en la cruz fue salvo realmente sin bautizarse. Jesús le ofreció claramente la salvación. El ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le contestó, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mateo 23:43, Lucas 23:42. Nadie puede dudar que Jesús le prometió la salvación, porque cuando relata el caso de Lázaro y el rico, el paraíso es donde estaba descansando y recibiendo consuelo Lázaro, y el tormento en el Hades estaba sufriendo el rico por sus malas obras. Jesús ofreció salvación en el paraíso al, a este ladrón en la cruz. Nadie puede dudar que el ladrón en la cruz fue salvo. Claro que sí, que fue salvo. Eso no se pone en duda. Es importante considerar que en su ministerio, que durante su ministerio, Jesús perdonó los pecados de otras personas bajo las condiciones que él ordenaba. ¿Recuerdan ahí en Mateo 9 el caso del paralítico? El que los amigos bajaron eh, y le trajeron el paralítico en esa cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, te animo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Recuerdan ese relato? Marcos nos cuenta esta misma historia diciendo que los amigos lo trajeron para que Jesús lo sanara y como estaba llena la sala, el lugar, no había cómo entrar con el amigo en la camilla y ellos descubrieron el techo y lo bajaron. Y Jesús le dijo justamente eso. Entonces, el relato de Mateo dice, versículo 3, Mateo 9:3 dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y como Jesús y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, los enfrentó diciendo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Y ahora Jesús, mire lo que dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Dices que se levantó este paralítico y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios.
por este milagro. Pero Jesús mostró ahí que Él tenía poder para perdonar pecados. Después, ahí en Lucas 7, en el capítulo 7 de Lucas, el versículo 48, también tenemos otro caso donde Jesús perdona a esta mujer después que una mujer pecadora mostrara su amor hacia Él al lavar sus pies con sus lágrimas y secarlos con sus cabellos. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces le dijo, tus pecados te son perdonados. Y dice que los que estaban en la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vemos estos dos casos donde Jesús abiertamente delante de la gente dice que él tiene poder para perdonar pecado. Estos casos de el paralítico y de la mujer pecadora son similares al caso del ladrón en la cruz, ya que Jesús salvó o perdonó sus pecados sin el bautismo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía poder para perdonar pecados. Mateo 9:6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. El instante, este paralítico fue sanado. Este milagro confirmaba que Jesús tenía poder para perdonar pecados. Fíjense que un argumento favorito y una mala interpretación de la Sagrada Escritura. Muchos líderes religiosos afirman que la salvación es por fe solamente. Niegan la necesidad de bautizarse para recibir el perdón de los pecados. Ellos dicen, miren, al ladrón en la cruz no fue bautizado, pero sí fue salvo. Es lo que dicen. Entonces concluyen que debiéramos nosotros querer ser salvos como el ladrón en la cruz fue salvo, solo por creer. Y esta es una doctrina que corona o que defienden los grupos sectarios. No es necesario el bautismo. El Señor nos salva sin bautizarnos. Muchos creen que no es necesario bautizarse porque el ladrón en la cruz fue bautizado, no fue bautizado, como planteaban los amigos que yo tenía presente en reunión. Ahora la pregunta es, ¿el ladrón en la cruz es ejemplo de salvación para nosotros hoy? La respuesta a esta pregunta es un rotundo no. No es ejemplo. Pero me dirán, pero el Señor lo perdonó y perdonó a la otra persona sin bautizarse. Claro que sí, así fue. La conversión del ladrón en la cruz no es ejemplo de conversión que nosotros debiéramos seguir. Hay cosas que debemos entender para no caer en el engaño de los falsos maestros que dicen que no es necesario el bautismo para ser salvo, citando este caso, el caso del ladrón en la cruz. Lo citan y lo defienden y lo muestran como argumento. Pero vamos a ver. eh, Dios ha elegido la forma escrita para comunicarse con los hombres. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. La Biblia es la voz escrita de Dios donde Él nos ha hablado. Una interpretación correcta de la palabra de Dios nos llevará a conocer la verdad. Fíjese, pongamos atención a las siguientes advertencias. Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios, fíjese,
sobre los hijos de desobediencia. Dios muestra sus mandamientos para que los obedezcamos. Colosenses 2:8, según la versión Dios habla hoy, tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar, con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Entonces tenemos dos textos de advertencia que no tenemos que dejarnos engañar. Fíjese que hay importante información que nosotros debemos saber. Y una de estas importantes información es que hay tres eras que nosotros podemos descubrir en el estudio de la Biblia. Tres eras de la Biblia. Hebreos 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros? Que en el principio Dios habló en la era patriarcal, cuando Dios habló a los padres de familia, donde la religión era una religión familiar. El padre de la familia era a quien Dios le hablaba. Habló a Noé, a Abraham, a Jacob. Se da cuenta, Isaac, desde el Génesis hasta la entrega de la ley de Moisés, de la ley en el monte Sinaí. Fíjese que duró la era patriarcal de Génesis 1 hasta Éxodo 20, la era patriarcal. Luego, como dice el texto, que Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, habla de la era patriarcal. Luego por los profetas, la era mosaica, desde el monte Sinaí, donde Dios entregó la ley a Moisés, ¿se acuerda? Escrita en las piedras. Esto duró hasta la muerte de Cristo, Éxodo 20 hasta Hechos 2, donde se guió el pueblo de Dios por los escritos de Moisés, y esa fue la era mosaica. Dios tuvo un pacto con Israel, entonces habló por los profetas y los guió. Y finalmente la era cristiana. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios habló por Jesucristo, por eso es la era cristiana. Y esto rige desde el día de Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. En la Biblia está en Hechos 2 hasta Apocalipsis, donde encontramos la revelación de la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles. Entonces, esto tenemos que entenderlo nosotros para poder eh, ver por qué razón el ladrón en la cruz recibió perdón de sus pecados y fue salvo sin bautizarse. Toda persona debe saber que la Biblia consta de dos divisiones importantes. Esa es una cosa, una importante información que tenemos que dominar. Sabemos que esas dos divisiones son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se puede ver en las primeras hojas de su Biblia que dice el Antiguo Testamento. Y luego ya 3/4 de Biblia va a encontrar una página en blanco que dice el Nuevo Testamento. Ahí tiene usted, Jesús murió estando vigente el Antiguo Testamento en la era mosaica. El Nuevo Testamento entró en vigencia después de la muerte y resurrección de Jesucristo. En la cruz se derramaría la sangre de nuestra redención. Jesús dijo a sus apóstoles, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Esto lo hizo cuando constituyó la cena, cuando se juntaron a celebrar la Pascua y el Señor separó el pan sin levadura como símbolo de recordatorio de su sacrificio y el fruto de la vid como símbolo de su sangre derramada.
y dio estas órdenes. Fíjese que ignorar la distinción entre los dos testamentos es un tremendo error. También ignorar las eras de la Biblia también lleva a la gente al error. Tanto las eras de la Biblia están fáciles de aprender y como la distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es claro que el bautismo es parte del nuevo pacto o Nuevo Testamento de Cristo, perteneciente a la era cristiana. Después de su muerte y antes de su ascensión, Jesús comisionó a sus discípulos a predicar el Evangelio a toda criatura. Después que resucitó, Él se presentó a los apóstoles diciéndole que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra, según Mateo 28. Aquí en Marcos 16, 15 y 16 se les presentó y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sencilla la explicación. Pedro, siguiendo el mandamiento de Cristo, ese día en Pentecostés, ¿te acuerdas? A la multitud en Jerusalén, primero les dijo que ellos habían dado muerte al autor y consumador de la vida, al Hijo de Dios, al Mesías tan esperado por Israel. Por mano de los romanos ellos lo crucificaron. La gente sintió el peso de aquel grave pecado y por eso le dicen a los apóstoles: hermanos, varones, ¿qué haremos? Pedro les responde, fíjese, lo mismo que Jesús le mandó a enseñar. ¿Qué les dijo que tenían que hacer? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 2:38. Fíjese, entonces, mirando esto, el ladrón en la cruz murió antes que fuera establecido el Nuevo Testamento. Fíjese que ahí tenemos la edad mosaica. Jesús vivió en esa era, en la edad donde vivió bajo la ley de Moisés. Y cuando él fue crucificado, estaba en esa era, en la edad mosaica. Y por eso pudo él, porque era Dios, perdonar el pecado del ladrón penitente. El bautismo, fíjese que fue ordenado después de la resurrección de Jesucristo cuando comenzó la era cristiana. Entonces el ladrón en la cruz murió antes que fuera establecido el Nuevo Testamento, donde fue ordenado el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Se da cuenta que esto queda claro en lo que enseña la Biblia? Por esta razón, el ladrón en la cruz no fue bautizado en Cristo, porque aún no se había dado esta orden que dio Jesucristo a los apóstoles. El bautismo, según Romanos 6, 3 al 5, dice, tenemos acá este gráfico que tiene que ver con Primera los Corintios, capítulo 15. Fíjese que el apóstol Pablo enseña esto. Dice, además os declaro, hermano, estoy leyendo 1 Corintios 15. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Fíjese que
este simbolismo del evangelio en el bautismo. Entonces nosotros somos bautizados, morimos al pecado, somos sepultados en las aguas del bautismo y resucitamos a la vida nueva. Y es lo que explica Pablo en Romanos 6, del 3 al 5. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, mostrando Pablo la importancia del bautismo. El bautismo nos introduce en la muerte de Cristo, siendo sepultados juntamente con Cristo. Además, al ser bautizados somos resucitados en la semejanza de la resurrección de Cristo. Cristo ya ha muerto y ha resucitado de los muertos. Por eso podemos ser bautizados en su muerte. Nosotros, si debemos ser bautizados en Cristo, nosotros sí debemos ser bautizados en Cristo porque vivimos bajo el Nuevo Testamento que manda el bautismo para salvación. La instrucción de Jesús a los apóstoles cuando los envió a predicar el Evangelio era: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Fíjese qué sencillo. Los que no crean van a ser condenados. Y esto enseña la palabra de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Podemos ver el ejemplo de conversiones en el Nuevo Testamento que nos relata la Biblia. Fíjese que la importancia del bautismo la podemos ver en el hecho de que en cada uno de los casos de conversión que registra el Nuevo Testamento, todos fueron concluidos con el bautismo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Fíjese que Pedro predicó ese sermón. 3.000 personas recibieron la palabra, la creyeron y no fueron salvos porque la creyeron, sino que fueron bautizados, dice el texto, fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3.000 personas, y el 47 dice que fueron añadidos a la iglesia. En el capítulo 8 de el libro de los Hechos, en el versículo 12, nos habla de los samaritanos. Felipe fue a predicar a Samaria. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, mire lo que pasó, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Para qué era el bautismo? Para salvación. Felipe predicaba el evangelio y la gente se bautizaba para salvación. Y fíjese que tenemos el ejemplo en el 8:38 del eunuco, el etíope, Felipe y el etíope, que pasó en el 38. Felipe le predicó porque este hombre venía leyendo el profeta Isaías y no entendía. Desde ese mismo capítulo de Isaías 53, le predicó Felipe el evangelio del reino a este hombre. Y fíjese que dice el 38,
8, este hombre iba en su carro y dice que preguntó a Felipe, él yendo por el camino, dice, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Ejemplos de salvación, todos concluyen con el bautismo. Saulo de Tarso. Fíjese que este es un caso bien importante. Saulo de Tarso, en el capítulo 9, en el versículo 18. Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y si leemos el capítulo 22, en el 16 dice, nos relata una complementación de lo que sucedió aquel día. Y dice 22, oh, parece que me pasé. 22, 16. Y ahora pues, cuando le visitó a Ananías, le dice, y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Este texto nos enseña que el bautismo es para perdón de los pecados y aquí para lavar los pecados, porque ahí se aplica la sangre de Cristo. Estamos viendo los ejemplos de salvación que nos relata el libro de los Hechos. El caso de Cornelio en en el capítulo 10. Fíjese que en el capítulo 10, versículo 48, dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase algunos días. Fíjese que este caso es bien importante. A Cornelio él oraba a Dios y hacía limosnas al pueblo, y un día se le apareció un ángel. El ángel no le dijo que él estaba salvo, nada de eso. Inclusive a Pablo mismo se le apareció el mismo Señor Jesucristo, pero no fue salvo cuando se encontró con Jesús. Él necesitó ser bautizado para lavar su pecado. En el caso de Cornelio, los ángeles le dieron instrucciones de lo que él tenía que hacer para ser salvo. Y le dijeron que Pedro les diría las cosas que ellos tenían que oír para ser salvos. Pedro fue y les predicó el evangelio y se bautizaron. Y el caso de Dilia, no, Lidia, en el capítulo 16, en los 14 y 15. Dice entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Pablo había ido ahí a Filipo. Y un día de reposo, dice, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse oraciones. Sí, ahí se hacía la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y entre ellas estaba Lidia. Escuchó la palabra y se bautizó. Se da cuenta que todos los casos de conversión que relata el libro de los Hechos concluyen con el bautismo. Y este caso grande que es el caso del carcelero. Usted sabe, un carcelero no es un hombre débil, es un hombre fuerte, un hombre duro, un hombre eh, fiero, me imagino.
Pero, ¿qué sucedió? El carcelero tomó a Pablo y a Sila y los puso en el calabozo de más adentro. Pablo y Sila cantaban himno y oraban a Dios, y los presos le oían, dice el texto. De repente vino el terremoto. ¿Qué fue grado 10? Porque movió los cimientos de la cárcel, abrió las puertas y todo quedó ahí. Y el carcelero, cuando se dio cuenta de lo que había sucedido y vio las puertas abiertas, él pensó que se había rascado Pablo y Sila y quiso matarse, porque era así la ley de aquel tiempo. Si perdía a los prisioneros, pagaba con su vida. Y cuando Pablo observó aquello, entonces cuando dice el texto, el 27, despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice que Pablo y Sila le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda su casa. Hasta aquí lee la gente que cree que no hay que bautizarse. Pero el texto sigue, y le hablaron la palabra del Señor a él y a los que estaban en su casa. Dice, y tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Recuerde que Pablo y Sila habían sido azotados, su espalda estaba sangrante. Él le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Fíjese qué importante esto. A esa misma hora de la noche era urgente el bautismo, era parte de la redención. Y estos hechos nos hablan más claro. La salvación que ofreció Cristo tiene condiciones. Y la vemos en estos textos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y dónde está la condición? Ahí, para que todo aquel que en él cree. Esa es la condición. Otro texto, Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que creen. Ciertamente Cristo ofrece salvación a todos, pero ¿dónde está la condición? Para todos los que le obedecen. Fíjese, la salvación que ofrece Cristo tiene condiciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿dónde está la condición? Creer y ser bautizado. Esa es la condición que se recibe, la salvación. No es tan difícil entender estas condiciones que nos presenta la palabra de Dios. Hasta los niños pueden comprender. Es fácil. Entonces, pero la gente que no quiere obedecer el Evangelio va a buscar la forma de torcer el mandamiento. El relato de Lucas 23, 39 al 43 no es un ejemplo de salvación para nosotros o que nosotros debiéramos de seguir hoy. La conversión del ladrón en la cruz no es ejemplo. Las condiciones para recibir de Dios el perdón de pecado están claramente señaladas en el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, ahí tenemos el plan de salvación. El hombre ha pecado, por cuanto ha pecado está destituido de la gloria de Dios. Entonces aquí viene la pregunta que hizo el carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? El pecado a usted lo separa de Dios. Entonces, usted no puede
presentarse delante de Dios porque está manchado con el pecado. Pero el Señor nos indica qué tenemos que hacer para ser salvos. Y usted necesita oír el Evangelio. Usted necesita creer en el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado. Usted necesita arrepentirse de sus pecados. Es lo que manda el Señor a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Necesita confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Usted necesita bautizarse para el perdón de sus pecados. No piense en el ladrón en la cruz, porque él estuvo en otra era y Jesucristo tenía poder para perdonar pecados. Pero ahora en la era cristiana, la orden para usted, si quiere alcanzar la salvación, usted necesita bautizarse para el perdón de sus pecados. Entonces, es en el bautismo, cuando somos sumergidos en las aguas del bautismo, la sangre de Cristo se aplica a nuestra alma y la mancha que ha producido el pecado que nos separa de Dios es solucionada por Jesucristo en su sangre derramada en la cruz. Él nos ha redimido del pecado. Entonces, porque en ningún otro hay salvación, dijo Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y Hebreos 5:9, Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Obedezca usted a Jesucristo y recibirá el perdón de sus pecados. Muy bien, que el Señor le bendiga y esta es la lección, la que he presentado hoy. Le voy a mandar a mi hermano, le debo las lecciones, pero se las voy a mandar y esta especialmente se la puedo mandar ahora mismo. Gracias, hermano, por su buena atención y que el Señor les bendiga.